Hola, mi nombre es Susana Castro. Hoy quería conversar un poquito acerca de la preparación pre-embarazo. Muchas veces empezamos todo este proceso de preparación cuando ya estamos en embarazo y hay un proceso muy importante que se puede empezar a gestar antes de quedar en embarazo. Yo siento que hay muchos temas que son de mucho desconocimiento cuando nosotros decidimos formar una pareja. Y mucho del aprendizaje que todavía nos falta es un poquito de conocer acerca de la psicología de nuestra pareja. Si somos mujeres del hombre y si somos hombres un poquito de la mujer. Porque una vez conocemos cómo funciona el cerebro de la pareja, sea del hombre o de la mujer, podemos entender de dónde viene todo su razonamiento, todas sus emociones, todos sus sentires, todas sus expectativas. Entonces, la preparación antes de quedar en embarazo es fundamental para todo el proceso, no solo de la gestación, no solo el día del parto, sino todo lo que está por llegar una vez nos convertimos en padres. Porque de todas maneras, habernos convertido en padres nos reta demasiado desde el ser. ¿Qué expectativas de vida tiene una mujer después de dar a luz? ¿Y cuánto tiempo se permite ella poder embarcar en este proyecto de vida, entendiendo que también es como una empresa? ¿Cuánto nos permitimos nosotros entender que el parto, que el nacimiento, que digamos que a corto plazo el primer año de vida de un bebé o de un infante es el año donde más acompañamiento debería tener ese ser humano? Y que parte de los proyectos de vida de una pareja debe ser prepararse para todo este entender también cómo funciona el cerebro de un niño, cómo funcionan los patrones de sueño de un niño, cómo funcionan las emociones en un niño. Nosotros a veces tenemos la expectativa de que los niños entiendan siempre que les estamos hablando de las emociones, pero muy pocas veces nos detenemos nosotros a entender un poquito acerca de cómo aprende un niño, de cómo es un patrón saludable de sueño para un niño, de cómo cuando nosotros tomamos decisiones, no solo son decisiones que tomamos desde el adulto, sino que deberíamos hacer una inmersión hacia la infancia para poder también entender cuáles son los tiempos de los niños, cómo es el proceso de desarrollo, por qué es importante el sueño, por qué es importante la conexión, el contacto físico, por qué es importante relacionarnos con las emociones, no solo de la parte de la infancia, sino que el tema va mucho antes de, o sea, casi que cuando uno empieza a ser parte de un núcleo familiar, cuando yo me caso y empiezo a convivir con un hombre, lo más importante sería poder empezar también a aprender cómo funciona el hombre, porque somos dos seres que de muchas maneras somos muy iguales, pero de muchas maneras somos muy diferentes. Y una vez aprendo yo a relacionarme, no desde las emociones, pero desde la empatía, desde la compasión, desde el conocimiento, con la pareja, también aprendo que el hombre es un ser práctico, que la mujer es un ser emocional, que el niño es un ser de exploración, que la naturaleza de cada uno es diferente y que la invitación es a educarnos un poquito acerca de todo lo que estamos empezando a vivir, porque después de convertirnos en padres nos empezamos a dar cuenta que nos ha tocado poner en pausa la vida y la idea es no pausarla, no es poner en pausa mis proyectos de vida, es que mis proyectos de vida han tenido una expansión hacia un proyecto de vida con mayor magnitud. Estamos gestando el futuro de la civilización, del linaje. Es el futuro de la humanidad. Es el proyecto de vida más grande al que nos podemos embarcar. Una mamá que se queda en casa y se queda en casa ese primer año necesita de un apoyo, necesita de un acompañamiento, necesita de entender que las emociones que está teniendo, que los sentimientos que se están desarrollando en todo este proceso son naturales y que la expectativa corta de volver a un cuerpo que antes no había
gestado un ser humano es de alguna manera incoherente, porque ese cuerpo ha atravesado por el milagro de la vida, y volver a ser normal es como pedirnos en este momento que después de esta cuarentena y después de este aislamiento social volvamos a ser las mismas personas, y es imposible que volvamos a ser las mismas personas. Es la misma expectativa que tiene una mamá. Después de dar a luz, después de convertirme en madre, después de haber hecho mi cuarentena con mi hijo, yo nunca más vuelvo a ser la misma persona, porque nunca más vuelvo a amar de la misma manera, nunca más mi tiempo vuelve a tener el mismo valor, nunca más mis emociones vuelven a tener el mismo sentido, nunca más mi tiempo vuelve a tener la misma intensidad de producción económica. Ahora mi interés es desde la conciencia, ahora mi tiempo es valioso porque un ser humano que depende de mí también explora el mundo a través de mi mundo, porque ahora el valor de las cosas tiene otro sentido. Entonces, prepararnos para ser madres es la preparación más importante que podemos hacer, y es el regalo más grande que podemos darnos como pareja, como pareja a futuro. Si la pareja del futuro pudiera hablarte hoy, te pediría que fortalecieras tus relaciones, te pediría que entendieras un poquito más desde el amor, desde el información de cómo es una mujer, cómo funciona el cerebro de una mujer, por qué las mujeres reaccionamos de ciertas maneras, por qué la mujer es cíclica, cuáles son sus ciclos, cuáles son sus momentos, cómo poder aprender a relacionarme con ella entendiendo que sus emociones tienen un sentido específico en todo este proceso de ser creadora de vida, cómo poder relacionarme con el hombre también entendiendo que para el hombre el hacer es importante, que el hombre en vez de quedarse y llorar sobre un problema lo resuelve inmediatamente porque su mente es práctica, pero a la misma vez él necesita atender una cosa a la vez. Por eso ellos no se quedan todo el día en un problema, porque el problema necesita poderse resolver para poder pasar al próximo. Para nosotras las mujeres, nosotros tenemos una capacidad de manejar muchas cosas a la vez. Entonces para nosotros es fácil tener en la mente 1550 interrogativas e irlas resolviendo a través del día. Entonces, una vez nos conectamos con la esencia de cómo funciona la psicología, la mente, el cerebro del hombre y de la mujer, podemos utilizar esas aplicaciones a nuestro favor. Una vez aprendemos cómo funciona el cuerpo físico, podemos aprender cómo funciona la lactancia, cómo es una gestación, porque hay crecimiento y expansión del cuerpo físico, cómo se trabaja con la respiración. Es casi que empezar a hacer uso de esta máquina, de este aparato. Es leernos el manual para poder usar todas las aplicaciones con las que esto viene dotadas. Convertirnos en madres es de alguna manera desintegrarnos como las mujeres que éramos antes de dar a luz y empezar a recrearnos, a reinventarnos después de una maternidad. Los proyectos de vida que teníamos antes ahora tienen un propósito diferente. Nos acabamos de dar cuenta que el tiempo que nosotros pasamos por fuera de casa tiene que ser con un propósito mucho mayor al tiempo con el que pasamos tiempo dentro de casa, y si no lo es, entonces no tiene sentido salir. Que hay muchas cosas que nosotros tenemos expectativa de que la pareja asuma en la misma manera en que nosotros asumimos, y el hombre es hombre y la mujer es mujer y funcionamos de dos maneras diferentes, y no podemos poner ni la felicidad ni el éxito en manos de otra persona diferente a la de nosotros. Lo que tenemos que empezar es a validar que lo que estamos haciendo es tan valioso como empezar una empresa, que lo que estamos haciendo al quedarnos en casa es tan importante como ser el presidente, es tan importante como el empresario más exitoso. Nosotros estamos gestando el futuro de la humanidad en la medida en la que nosotras nos permitamos validarnos. Se nos vuelve a dar una validez casi que a nivel social y cultural. El hecho de que yo me quede en casa todo el día y no me haya leído el libro
o no haya alcanzado a entregar ese correo o no haya alcanzado a escribir algo importante que tenía, no quiere decir que fallé en el día, quiere decir que el día requería tanto más de mí como cualquier otra empresa lo requiere. En este momento estás desarrollando todos tus talentos y poniendo a prueba todos tus dones y estás logrando ser el cambio que queremos ver en el mundo. Estás logrando conectarte de alguna manera hacia un nivel mucho más elevado con lo que es el poder del amor, con lo que es el poder de la paciencia, con lo que es el poder del compromiso, con lo que es el sacrificio, pero el sacrificio por amor, el sacrificio porque no es una obligación, porque es algo que nace del corazón y es algo que quiero hacer y no es sacrificar, es aplazar. Y no es aplazar para el resto de la vida, es poder estar presentes en lo que estamos gestando. Es como decir que yo monto un restaurante y a los 2, 3 días, 5 meses de haber montado el restaurante, se lo delego a otra persona y no puedo esperar que tenga el mismo resultado y la misma calidad porque yo soy la que montó el restaurante, yo soy la que empezó este proyecto de vida, yo soy la persona que escogió transformar su vida y permitirse que se transformara al traer un ser al mundo. Entonces, lo que necesito hacer ahora, si estoy considerando quedar en embarazo, es prepararme desde el ser mental, espiritual, desde el ser físico, no solo desde el mío, sino desde el acompañamiento de la persona que está al lado mío, que también voy a permitir que haga parte desde su masculino, sin forzar en él emociones de mi femenino, sin forzar en él o empezar a delegarle emociones que no le corresponden. El hombre es hombre y la mujer es mujer y el hombre tiene toda esa parte de la masculinidad que también es importante en el equilibrio. Entonces, antes de gestar vida y solo prepararme para tener un embarazo consciente y un parto hermoso, la idea es prepararme a tener una vida consciente y una vida hermosa en donde yo entiendo qué es convertirme en mamá, en donde yo pongo a un lado las expectativas de cuándo vuelvo a retomar la naturaleza y la normalidad, porque ya no es la misma. Acabas de pasar por una cuarentena en donde te has dado cuenta que te toca sentarte con tus incomodidades, pero hacer lo mejor de cada día con las herramientas que cada día va presentando. Y después de entrar en ese momento de interiorización, con esas incomodidades, con esos miedos, con esas angustias, con esos temores, con esas culpas, te das cuenta de que en el fondo, en el fondo, en el fondo, como en la caja de Pandora, lo último que queda también es la esperanza de que nosotros estamos trayendo vida al mundo y que a través de ellos nosotros vamos a hacer el cambio. Ellos son la semilla, son la huella que estamos dejando. Quedarse en casa, ser mamá es la labor más hermosa y la labor más laboriosa y más de entrega que cualquier ser humano puede hacer. Es aprender un poquito más acerca de las emociones, de la sensibilidad, de la nutrición. Entonces, aprender a solo tener un embarazo consciente es un proceso de 9 meses. Aprender a tener una vida consciente de pareja y de familia es para el resto de la vida. Aprender a entender el cuerpo físico es para el resto de la vida. Habitas en este cuerpo. Aprender a entender la mente es aprender de verdad el camino hacia la espiritualidad y la conciencia. Aprender a manejar mis emociones. Aprender a controlar un poquito el entorno, pero sin fluyendo con lo que el entorno pide de mí, sin sentir que es mi responsabilidad cambiar a un nivel mucho más expansivo. El nivel expansivo está en el hogar. Entonces, si queremos ser madres hoy, la preparación es más allá de solo el embarazo. Si queremos ser perdón, pasó una moto. Si queremos ser madres hoy, queremos ser padres hoy, queremos tener una pareja para el resto de la vida, formémonos, informémonos, conozcamos un poquito la mente, conozcamos un poquito más ese cuerpo físico, la anatomía, cómo funciona, cómo nos habla. El cuerpo nos pasa facturas constantemente de lo que inconscientemente hacemos. Informémonos un poquito del alimento que le estamos metiendo al cuerpo, no solo el alimento físico, el alimento mental, el alimento espiritual, cómo nos estamos hablando, cómo nos estamos dirigiendo a los seres que amamos, cómo estamos siendo de
controladores de un montón de cosas que tampoco nos corresponde. ¿Cómo estamos siguiendo a transferir miedos simplemente porque es la misma historia que nos están contando? Cada uno vive su propia experiencia en la manera en la que las herramientas que ha puesto en su bolsita de herramientas le permite. Entonces, llenémonos de herramientas para poder conquistar esta vida y hacer que sea placentera y bonita y enriquecedora, para poder hacer que la maternidad sea bonita, crear un network de apoyo, informarme acerca del sueño, de la alimentación, de las emociones, de los procesos de la lactancia antes de quedar en embarazo, antes de entender qué es un embarazo. Es entender mi cuerpo hoy y cómo está cambiando y por qué está cambiando, y apreciarlo y valorarlo y honrarlo, porque es capaz de ser una máquina completamente perfecta que además alberga vida, es capaz de crearla, de gestarla, de alimentarla, de nutrirla, de sostenerla, de educarla. Somos seres increíbles y a través de nosotros llegan otros seres increíbles, y la tarea más bonita que podemos hacer es aprender cuerpo, mente y espíritu para poder conquistar ese lugar dentro de nosotros que es el paraíso más grande y más bonito, para que la gente nos vea y quieran un poquito de lo que tenemos. Porque vivimos en plenitud, porque vivimos en gozo, porque a pesar de los retos que el día a día nos pone, nos hemos puesto en la situación en donde escogemos vivir las cosas desde la conciencia, en que aunque lleguen los momentos difíciles y nos pongan a prueba, sabemos que todo es un aprendizaje, que todo es un aprendizaje para poder evolucionar, para poder realizarnos como seres humanos llenos de placer, de satisfacción, de gozo. Si estás pensando quedar en embarazo, este es el momento de prepararte.